buenas tardes, amigos de Conexión Global RD. Hoy es el último domingo de enero, pero un domingo muy importante. Estamos aquí para conversar con ustedes toda esta hora de la tarde. Estamos Olivier Jiminián, Víctor Tineo, buenas tardes. Manuel Escalante. Manuel, ¿cómo estás? Señores televidentes. Y así de importante que es el mes de enero, nosotros debemos, todos los dominicanos y dominicanas, hacernos una pregunta esencial en el mes del natalicio de Juan Pablo Duarte. ¿Qué es un padre de la patria? ¿Quién de ustedes se atreve a comenzar diciéndonos qué representa para ustedes un padre de la patria? Bueno, yo creo, Víctor, que si nos vamos a la fenomenología religiosa que vincula directamente la deidad, la divinidad, el concepto máximo de espiritualidad que nosotros llamamos Dios, toda la tradición cristiana, judea, islam, hablan de un padre. Por supuesto, yo no quiero decir que arte es Dios, jamás, pero hago el símil. Porque si usted razona, la palabra padre implica tantos elementos trascendentales que no puede ser aplicado a cualquiera. De hecho, no todo el mundo es padre, aun cuando engendre. Esa es mi humilde opinión, Olivier. Así es. Bueno, padre de la patria, eso es un término primordial. Si nos fijamos desde la familia, por ejemplo, ¿qué es un padre para una familia? Así mismo podemos ver lo que representa un padre de la patria, un padre fundador, como yo le digo, en este caso Juan Pablo Duarte para República Dominicana. Un padre es la persona que te guía, un padre es la persona que te sustenta, que está ahí en las buenas y en las malas contigo, que tiene una visión de proyecto. Me estoy yendo más en la parte familiar para después pasarlo entonces a la parte ya de fundador del país, ¿verdad? Es una persona que proyecta cosas y que tiene la visión de que las cosas pasen y se hagan y de que protege. Un padre es un protector, Víctor y Manuel, y eso es lo que en la familia se da y es lo que vemos con los padres de la patria, en este caso, nuestro prócer, padre fundador, Juan Pablo Duarte, que ayer, el día de ayer, cumplió 206 años de su natalicio. Lo y celebramos, no podemos, así es. Así es. Nos unimos. Y hay que decir también padre de esa inspiración. El padre de la patria es la inspiración de aquel momento para estimular la llama de la libertad y en este momento para estimular la llama de la lucha permanente por mejores condiciones de vida del pueblo dominicano. Cuando tú señalas en realidad eso, una inspiración. Cuando realmente tú señalas, Víctor, mejores condiciones de vida para el pueblo dominicano, sinceramente hablando, yo les voy a confesar a ustedes, mis compañeros de este programa maravilloso, y a los distinguida teleaudiencia que nos acompaña en este momento, que yo me hago la pregunta, se la hago a ustedes, Olivier Jiminián, Víctor Tineo, y se la hago a usted, que nos ha dedicado estos 45 minutos, estos 55 minutos, para acompañarnos inicialmente celebrando a Duarte. Pero la pregunta que yo me hago, ¿es suficiente con celebrar un natalicio? ¿Está haciendo la República Dominicana, Víctor, Olivier, querido televidente, la República Dominicana para la cual Juan Pablo Duarte y los patricios se invirtieron, se sacrificaron, murieron? ¿Qué es un pensamiento progresista? ¿Estamos nosotros al nivel 200, casi 200 años cerca de una independencia que aún estamos libres de lo que era el dominio haitiano del momento, pero que sabemos que otros dominios nos dominan? Víctor, ¿qué es progresismo? ¿Estamos siendo duartianos, República Dominicana? ¿Podría Duarte estar orgulloso de su sacrificio, Víctor? Realmente la República Dominicana, todos estos años que tiene como nación libre, independiente y soberana, sobre la base del pensamiento duartiano, que en aquel momento fue el que generó todo el andamiaje, diríamos desde el punto de vista social, para crear las condiciones mentales, subjetivas y objetivas,
para la independencia nacional. Subjetivas porque es el que apadrina, el que genera la idea de la trinitaria y es quien la dirige. La trinitaria fue ese elemento clave de organización política, social y económica que contribuyó decisivamente a la creación de la República Dominicana del 1844. Eso fue en 1838. Entonces, Duarte trabajó todo ese tiempo sacrificando todos sus esfuerzos por la construcción de una República Dominicana que tuviera la posibilidad de ser libre, independiente y soberana y se pudiera gobernar a sí misma. Y a partir de ahí se crearon las bases para la creación de una constitución liberal. Y esa constitución liberal tenía los poderes claramente definidos y claramente tipificados cómo deberían trabajar, qué deberían hacer cada uno. Era una guía de conducta social, era una guía de conducta de cómo se debe trabajar desde el Estado. Sin embargo, el momento de la aprobación de esa constitución tuvo un efecto negativo y contrario. Y es que ese plan que había de crear una constitución liberal sobre la base de que el país, la República Dominicana, se pudiera dirigir a sí misma, cayó en el vacío porque las fuerzas retardatarias y que retraen el progreso de un país entraron en el escenario y tumbaron esa constitución, creando un ambiente de violencia y de que había que generar no una constitución liberal, sino una constitución conservadora. Entonces lo que vino fue el plan de Pedro Santana de impedir que dirigieran el país los progresistas. Un plan, Víctor, que se basa, que hay que decirlo, cuesta a veces mucho decirlo, pero el objetivo en general, no estoy defendiendo el plan de Pedro Santana, jamás. Pero la historia habla muy claro de que quien dio lugar al empoderamiento que Pedro Santana pudo, vamos a decir, adquirir, fue Buenaventura Báez, porque quebró el país. Según la historia, el Tesoro Nacional estaba quebrado. Entonces, se dan todas esas condiciones, por supuesto, además del abuso de Santana, de las ambiciones personales de Santana, y de una serie de condiciones que se dan con la reina de España, que estaba inclusive resistiéndose a apoyar a Santana por lo de la famosa doctrina de Monroe de Estados Unidos, que rezaba hasta el día de hoy América para los americanos. O sea, no fue simplemente Pedro Santana, se le ocurrió anexarnos a España simplemente porque estábamos tan bien que tenía que aprovechar. Yo siempre digo cuando analizo la realidad de lo que nosotros nos convertimos con el abuso de Pedro Santana, de que el propiciador en gran parte fue Buenaventura Báez, con su mal gobierno, con saquear el Tesoro Nacional. ¿Me explico? Entonces, qué bueno, Manuel, que mencione a Buenaventura Báez, y Víctor ya que mencionó a Pedro Santana, que está puesto en la historia como el primer presidente constitucional de la República. Sabemos que previo a Pedro Santana hubo una junta, ¿verdad? La junta que dirigió Tomás Bobadilla. Gubernativa, Bobadilla, claro, que fue la junta que estuvo primero. Después de Bobadilla, los trinitarios pudieron ir y quitar a los conservadores de esa junta. Ahí entró entonces el general Francisco de Rosario Sánchez y Mella, que estuvieron dirigiéndola por unos meses en el mismo año de 1844. Y después que viene Santana, por contrariedades entre el mismo Juan Pablo Duarte, entre los mismos progresistas trinitarios, y Santana, que era el que tenía la fuerza militar, que era el que tenía a los militares de su lado, no pudieron ponerse de acuerdo y Santana se impuso. Inclusive la Junta tuvo temor con Santana porque Juan Pablo Duarte decía que no, que nosotros teníamos que ser libres e independientes de toda potencia extranjera. Sin embargo, Buenaventura Báez y Santana hablaban inclusive de anexión y hablaban de que teníamos que tener protectorado y los trinitarios por el otro lado. Y esto fue lo que trajo entonces ese choque entre Santana con el liderazgo militar y los trinitarios con el liderazgo que querían de progreso para el país. Y ahí fue que vino entonces esta ruptura. Yo decía ayer en un tuit que ponía en las redes sociales que el padre fundador de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte, no merece más que arreglos florales, Víctor y Manuel. Exactamente. Merece más que fotos que se suban en las redes, que son también importantes, no estoy diciendo que no se hagan. Es bueno subir fotos institucionales, como estuvimos viendo en las redes sociales ayer. Pero Juan Pablo Duarte merece más que fotos y flores y misas y actos religiosos.
merece que esa acto, impronta... Olivier, entre comillas, solemne. Totalmente. Pero ¿de qué sirve una solemnidad si no se manifiesta en el bienestar de un pueblo por el que él dio su vida? Merece llevar a la praxis esa visión que tenía el padre de la patria, esa transparencia. Señor, un hombre que fue el primero que devolvió dinero cuando le dieron dinero para que tuviera que hacer una transacción. ¿Ustedes se acuerdan? El primer ejemplo de un funcionario que puso en detalle todo lo que gastó y devolvió dinero al erario, señor. Entonces, dinero que pudo ser de él porque él dio todo lo que tenía. Totalmente. O sea que realmente Juan Pablo Duarte, sabemos, llegó a la quiebra por ser un padre de una nación. A él y su familia. Él y su familia, realmente. Hasta la familia quedó porque Duarte fue un hombre desprendido. Pero también, como ustedes dicen, la República Dominicana tiene en este momento que jugar un papel estelar en la defensa del pensamiento de Duarte, en el sentido de que el pensamiento de Duarte es el pensamiento que busca la liberación del pueblo dominicano sobre la base de los buenos actos de los hombres, de los buenos actos de los hombres y las mujeres del país. Totalmente. Y esos buenos actos de los hombres y las mujeres del país, desde la cosa pública, se tienen que ver en el marco del Congreso de la República, en el marco de la justicia nacional, en el marco de los ayuntamientos, que fue Duarte el que planteó, el poder municipal como un poder fundamental de la República Dominicana. Entonces, si se hace lo que Duarte en aquel momento ya tenía diseñado en su cabeza, nosotros estaríamos entonces entrando a una República Dominicana donde todos nos sintamos unidos sobre la base de ese pensamiento inspirador, que lo que busca es esa relación entre quienes dirigen y el pueblo dirigido, que es, si se da esa relación, estamos hablando entonces de que la República Dominicana daría un salto hacia adelante. Hemos avanzado y seguimos como nación independiente. Tenemos posiciones en todos los organismos internacionales. En este momento estamos en las Naciones Unidas, pero eso no significa que todavía la República Dominicana no tenga que reencontrarse con el pensamiento de Duarte. Cuando tú haces esa relación de lo que hemos logrado, que se parece a lo que debe ser progreso y por ende un derivado del pensamiento progresista propio de Duarte, yo me hago una pregunta y me encantaría que tú me colabores respondiéndonos. ¿Qué nos podría faltar para estar, diríamos, a la altura aceptable del pensamiento duartiano como país? Esencialmente es que cada persona, cada dominicano y dominicana que participa en las actividades empresariales, culturales, políticas y sociales, tengan la inspiración del bien común, de luchar por la solidaridad, por el respeto de la cosa pública, ser transparentes. Porque cada dominicano y dominicana se eduque, porque haya un sentimiento de dar, siempre de dar, y de creer y de confiar, como lo confió Duarte. En aquel momento nadie creía que la República Dominicana podía liberarse. Claro, bueno. Y sí, efectivamente se liberó. Y hoy todavía la República Dominicana es libre. Y es un país en el concierto de las naciones del mundo. Hoy presidiendo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es eso, esencialmente, es hacer lo que tiene que hacer cada quien, jugar su rol donde le toca jugar. Y hacerlo, Víctor, en el que el núcleo central que mueve ese accionar sea el bien común. Así es. Mejor dicho, de ahí se daña. Yo decía también que no tenemos un vicio de origen también en República Dominicana cuando se trata de hablar de progreso, Víctor. Fíjense que desde el inicio de la República, los ateros, que fueron los que estaban con Santana, fueron los que dominaron y tuvieron la preponderancia. De hecho, el primer gobierno debió ser de Juan Pablo Duarte, que fue el hombre, como tú decías, que logró la estructura para que la independencia se llevara a cabo. Sin embargo, mira quienes toman posesión. Más que lograr fueron la estructura, los conservadores. Más que lograr la estructura, Olivier, a mí me gusta decir que se invirtió, porque Juan Pablo Duarte literalmente terminó dando su vida por el país. Claro, la primera constitución de 1844, que fue en noviembre, el primer Congreso Nacional, oigan este dato, que yo estuve investigando, el primer Congreso Nacional de la República, Víctor, en la Constitución de noviembre de 1844. Ustedes saben cómo se llamaba la Cámara de Diputados, que ahora se llama Cámara de Diputados, pero en ese tiempo no se llamaba así, y el Senado, que ahora se llama Senado, pero en ese tiempo, ¿saben cómo se llamaban? Consejo Conservador.
El Senado se llamaba Consejo O sea que el Conservador propio nombre, en 1844. el propio nombre se anteponía al Y progresismo. la Cámara de Diputados se llamaba Tribunado. Esas eran las dos cámaras. O sea, miren cómo el primer en jerarquía, el primer poder, que es el poder legislativo, no es el ejecutivo. En jerarquía se estila decir que es el ejecutivo, pero es el legislativo. Después va el ejecutivo y después el judicial. Sí. El primer poder legislativo en 1844 en la primera constitución se llamaba entonces Consejo Conservador. ¿Por qué? Porque estaba compuesto por conservadores. Y uno de los requisitos para pertenecer a la senaduría en ese tiempo, ¿usted sabe qué era? Tener propiedades, Víctor. O sea que tú estás Tú diciendo... tenías que tener propiedades Olivier, para poder acceder al puesto. Eso era parte de esa que estructura nuestros conservadora. daños son ancestrales. Bueno, y que eso- los que han eso manejado es lo y que hemos manejan arrastrado, recursos, hermano. manejan poder. Todavía eso es lo al que día tú de estás hoy. diciendo. Esa es la verdad, esa es la verdad. Fíjate que después viene Buenaventura Báez, que como tú mismo propusiste, llevó al país a una situación de quiebra. endeudamiento Quebró el y de Tesoro quiebra Nacional. total. Todavía hoy tenemos pasivos de esos mismos orígenes que tuvimos en la parte conservadora. Como decía Víctor, lo que cada quien tiene, yo creo que tiene que ser unitario. El aporte que usted tiene que hacer como dominicano es con su gente, es con su familia primero, con su vecino después, y después con su sociedad, su comunidad y la gente. Y así, de lo individual vamos a pasar a lo general. Si nosotros, Olivier y Víctor, nos preguntamos en el transcurrir del tiempo, a propósito de Duarte, que celebramos el 206 aniversario con una serie de actos solemnes de todos los tipos que nosotros aprobamos. Nosotros lo que estamos diciendo es que Duarte y el pensamiento duartiano tiene que ser más que una celebración de un día que, con mucho respeto, sabemos que muchísimos lo que hicieron fue tomarlo para beber romo, vamos a hablar claro, lo cual indica que hemos perdido incluso parte de un patriotismo. El día de Duarte debería ser un día casi de un retiro nacional, de un día de reflexión, de pensar qué puedo yo ser para parecerme a Duarte. No es una simple celebración, que no digo que sea simple, ni un desfile, etcétera. Duarte es la vida de la República Dominicana y el pensamiento duartiano tiene que ser la sangre que corra por nuestras venas, porque todo lo que somos hoy, partiendo desde cuando él nació, que se formó, que aprendió, que desarrolló ese pensamiento progresista, todo lo que hoy es República Dominicana se lo debe a un hombre que se negó a sí mismo, literalmente. Yo me pregunto, Olivier, Víctor, ¿qué análisis pudiéramos hacer del pensamiento haitiano a la fecha? ¿Dónde ha encajado, aunque sea someramente, que pudiéramos decir, bueno, me parece que Luperón y Bosch, me que gustaría son que continuidad, sí, son esa continuidad de ese muy progresismo, cercana claro, al hay que pensamiento mencionarlo. duartiano, me gustaría que nosotros le dijéramos a ese pueblo que debería entender por qué Luperón y por qué Bosch, Víctor. Así es. Bueno, naturalmente que desde el punto de vista de la relación del líder con la sociedad y la sensibilidad social y humana, quien se pudiera acercar más, diríamos, en esa fase de la Segunda República es Gregorio Luperón, por la razón de la restauración, claro, por su participación siendo muy joven en todo ese proceso de liberación del pueblo dominicano, ya no de los haitianos, sino del mismo dominicano. Del mismo dominicano y de los españoles, ¿verdad? Los españoles. Que en realidad fueron los mismos dominicanos de alguna manera y entonces los españoles. Y otra vez, ahí viene el elemento que más lo vincula a Duarte, es esa fe. Esa fe frente a un ejército enorme, un ejército grande, con armas de todos los calibres, que pudo entonces la República Dominicana, con su liderazgo y con el liderazgo de los que estaban a su alrededor, en liberarse de nuevo. Y además, plantearse la posibilidad de llevar a cabo un gobierno realmente progresista y democrático. Que también liberal, se abortó. Que también fue por el sistema, hasta llegar a Bosch. Exactamente. ¿Qué hace Bosch, Víctor, para llegar lo más próximo posible a ese pensamiento duartiano progresista? Esencial. El pueblo dominicano necesita, todavía hoy el pueblo dominicano necesita un nivel de organización mayor y de pensamiento colectivo y de pensamiento ciudad, claro, y de pensamiento nación, que eso fue lo que hizo Duarte. Por eso. Creó un pensamiento nación.
y se creyó en su pensamiento. Pensamiento nación. Como sociedad, como colectivo. Es que lo individual tiene que ir asociado a lo nacional. No puede ser que haya conflicto ahí, pero lo nacional tiene que tener un punto de quiebre a su favor, pensando en que la sociedad tiene que ser distinta, que tiene que mejorar, que tiene que haber democracia, que tiene que respetarse los derechos de la gente, que tienen que funcionar los poderes del Estado. Si no funcionan, no hay equilibrios, no hay progreso donde no hay equilibrio de poderes. Entonces, el Bosch lo que hizo es educar al pueblo dominicano para que tuviera un pensamiento... Intentar educar. Porque sabemos que los poderes fácticos conservadores hicieron lo mismo. Pero lo que tenemos como nación, en términos de estructura organizativa, que fue la creación del PRD en Cuba y la creación del PLD, claro. Ya la aquí primera constitución nueva y la primera constitución del país, moderna, que todavía es un referente en la República Dominicana, después de la de Duarte, la de Bosch, son las constituciones fundamentales la más importante de la patria, de la claro República Dominicana. Las demás tenían un componente esencialmente de procesos del corto plazo, coyunturales. Pero Bosch participó en la República Dominicana creando conciencia, creando un modelo de pensamiento de un país que podía crecer, de un país que podía progresar, siendo guía como lo fue Duarte, siendo inspiración como lo fue Duarte. Que se ha vuelto hasta el día de hoy una ideología. Se vuelve patria. El bochismo todavía tiene esa está engavetado, ¿verdad? Prácticamente, pero todavía se siente que tuvo esa fuerza que no llegó a la praxis. Está esa energía que para el pueblo dominicano es un discurso alentador. Correcto. Que genera confianza. Una voz de esperanza. Una voz de esperanza. Una voz de esperanza. Que ninguna nación se sostiene si más allá de lo que vive en el día a día no tiene una voz de esperanza y de fe de que mañana siempre será mejor. Que fue lo que Duarte dijo, que fue lo que Bosch dijo y que han dicho nuestros padres. Pudiéramos decir, Víctor Olivier, que con el derrocamiento del profesor Bosch se secuestra el pensamiento progresista en la República Dominicana, observando los pasos subsiguientes que se van dando con los que nos gobiernan, entre los que está Joaquín Balaguer, etcétera, y podemos ver la historia. Y esa es una pregunta de rigor, Víctor Olivier. Sí, claro. ¿Cómo pudiéramos nosotros decir, dentro de la mejor forma de expresarlo, si los gobiernos del PLD han ido respondiendo por el pensamiento nación, el pensamiento progresista, el pensamiento bochista, que concluimos era un pensamiento duartiano, Olivier? Hubo un Víctor. comienzo natural, y Víctor está aquí que tiene profundidad en el particular porque conoce muy bien el partido desde sus inicios. Hubo en el origen, Víctor lo mencionó, Juan Bosch se concentró en los métodos de trabajo, en darle un método, una ideología, un partido nuevo, que venía, un partido nuevo en América. Hay un texto también escrito sobre eso, donde Bosch lo que quería era que este partido entonces trajera todas estas reivindicaciones que estamos hablando ideológicas, que vienen directamente del padre fundador Duarte, porque las tuvo también, se extendieran por toda la sociedad dominicana. Eso fue lo que fundó. Ahora bien, como tú mismo dices, ha seguido eso. Ayer mismo veía yo, para no salirme del tema, a varios líderes importantes políticos de diferentes partidos, todas las cabezas, hablando sobre el día de Duarte y que tenemos que reivindicar a Duarte y volvamos a Duarte, sigamos el ejemplo de Duarte. Y yo me preguntaba, ¿realmente los políticos y los líderes dominicanos estamos haciendo una introspección y diciendo, estamos cumpliendo con eso que nosotros estamos siendo duartianos? El día de Duarte decimos esto para cumplir con el día, pero nosotros estamos cumpliendo con eso en la praxis. Nosotros estamos siendo con los demás como debemos ser. Nosotros estamos haciendo que los procesos caminen de una manera holística, ¿verdad, Víctor? Así es. No sé cómo tú lo veas. Así es. Bueno, hay que decir lo siguiente. Tendríamos que ponernos en el espacio temporal de la llegada, por ejemplo, del PLD al poder, que fue en 1996. Con una coyuntura, claro, con un acuerdo político con nada más y nada menos que con Balaguer, Joaquín Balaguer, que quizás sea una de las cosas mejores que ha hecho por el país. Representaba los sectores conservadores. Ahora, ¿qué ocurre? Antes del PLD llegar al poder, antes había sido el PRD, había llegado al poder el PRD y era del ala progresista. Ahora los cambios que se introdujeron en el gobierno del PRD esencialmente fueron de carácter de la democracia, de los derechos y demás. Ahora,
el PLD sí genera un cambio importante en el pensamiento político nacional, en el sentido de que la gente se fue empoderando de alguna manera de sus derechos, que hasta en 1996 prácticamente mucha gente no sabía cuáles eran sus derechos. Claro. ¿Qué ocurre? Al llegar el PLD al poder se hacen las reformas más importantes que ha conocido la República Dominicana. Incluyendo una nueva constitución. Claro. Incluyendo la constitución del 2010, pero en el 96 se comienza trabajando para mejorar la calidad de los servicios que ofrece el Estado, pero además que el gobierno, el presidente de la República, hasta para cambiar una llave de algo en el Palacio Nacional había que pedirle permiso al presidente de la República. Eso se cambió. Entonces, o sea, Víctor, que ahí entró el elemento institucionalidad. El elemento institucionalidad. Y por ende, transparencia. Y transformación de la cosa, de la administración de la cosa pública. Que eso es progresismo. Y eso es progresismo. Totalmente. Ahí entonces las personas van empoderándose de sus derechos y hoy la República Dominicana, por más que se diga, es un país que está cada vez más empoderado de sus derechos, que te menciona la Constitución en cualquier momento, que defiende la Constitución como si fuera algo de él, y eso es lo más importante. En un sistema progresista la gente tiene que defender sus derechos con uña y diente. Ese es su papel más elemental, pero no solo defender sus derechos individuales, que ahí es que está el punto clave, es defender los derechos colectivos de la nación, claro, los derechos de cada ser humano. No puede haber en la República Dominicana alguien que no sufra la nación en sentido general, porque por eso es que es una nación, porque hay una relación directa entre todos los que habitan esa nación, como si fuese uno solo, y ahí es el punto. Yo creo que el PLD ha jugado un papel, ha ido hacia allá, pero tiene que tener mucho cuidado en no cometer errores que puedan llevar a la sociedad dominicana a entender que el PLD no es la organización política que está llamada a concluir la obra de Duarte. Esa educación patriótica y esa identidad del dominicano con los padres de la patria, con los símbolos patrios, con los valores, ¿verdad? Tiene que venir desde arriba y desde abajo, ¿eh? Sí. Tiene que venir desde la educación desde abajo, pero también desde arriba. Es algo más holístico, tiene que ser algo integral, total, de todos. Desde, como decía Víctor, cada persona, pero asimismo el Estado también tiene que cumplir su rol, ¿eh? Y la educación, los ministerios de educación, los ministerios que se encargan de llevar esa educación patriótica, moral y cívica a las escuelas nuevamente, para que se empoderen nuevamente nuestros jóvenes, nuestras generaciones de todos esos valores. A veces pensamos que puede ser difícil pensar como nación, pero es fácil. Solamente tenemos que pensar en el país como si no fuéramos familias individuales, sino una sola familia, la familia dominicana. La familia que formó y por la que Juan Pablo Duarte, que es de quien celebramos el día de ayer su 206 aniversario, y ha sido el motivo de esta primera parte de este programa, porque es imposible no celebrar a Duarte, es imposible no memorarlo, pero aspiramos a que sea más que un día, aspiramos que el 26 de enero de cada año sea transnacional, que en Venezuela, en China, en Japón, en África, donde quiera que se mencione el 26 de enero, pueda ser un modelo de gestión, de gobierno, de Estado, de país, de familia, donde uno solo implica el todo y el todo uno solo. El pensamiento progresista deja de ser progresista cuando entra el egoísmo, cuando entran los intereses personales, cuando es más importante que yo me haga rico, sabiendo que esa riqueza empobreció a 100 familias, a 500 familias, a 1000 familias. Eso no es progreso, independientemente de que hayan en infraestructura cosas de progreso. El progreso es holístico, como dice Olivier. El progreso no es solo infraestructura, el progreso no es solo un aeropuerto moderno, el progreso no es solo avenidas suntuosas, no. El progreso es más que todo eso, que es parte del progreso. El progreso es vida, y vida en abundancia. Podríamos durar un programa completo para dedicárselo a Juan Pablo Duarte, nuestro padre de la patria, pero llegamos a nuestro primer corte comercial. No se mueva de nosotros y vuelva cuando regresemos.